Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana, Padre. Agradecemos de este tiempo que nos permitiste pasar a tu lado, Señor, que nos permitiste honrarte y exaltarte con estas canciones, Señor. Padre Santo, has sido bueno, has sido bondadoso, Señor. Gracias, Padre, por esa libertad que nos diste. Gracias, Señor, por todo lo que haces cada día en nuestras vidas, Padre amado. Gracias porque si no fuera por tu amor y tu misericordia, sabemos que estaríamos condenados al infierno, Señor, pero sabemos ahora que tenemos libertad, que tenemos salvación, que tenemos vida eterna por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo. Disponemos nuestros corazones para ti, disponemos nuestros corazones para aprender de tu palabra, Padre amado, que sea esta palabra, Señor, edificante, que provenga de tu Santo Espíritu, que ya no vivamos nosotros, sino viva Cristo en nosotros cada día, Padre amado. Dejamos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestro ser, y que se haga tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, por favor. Continuamos con el estudio, Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo del 8 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Bueno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo del malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, gloria a Dios. Entonces, en nuestro estudio que hemos realizado de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, en esta segunda carta, hemos visto y vimos hace 15 días que el apóstol Pablo anima a Timoteo y a la iglesia de Cristo, porque esta palabra de Dios ahora es para la iglesia de Cristo, amén, a que nos esforcemos, ¿cierto? A que seamos valientes, a que tengamos una vida en Cristo íntegra, ¿sí? Una vida recta, con disciplina, porque hablaba del soldado, hablaba del atleta y hablaba del labrador en los versículos anteriores. Y veíamos cómo decía que ellos eran esforzados, ¿cierto? No eran perezosos, no eran holgazanes, sino que estaban dispuestos a actuar con disciplina para su fin y para llegar a su meta o cumplir el propósito, pero asimismo nosotros debemos ser, ¿cierto? Debemos ser esforzados y valientes para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, para llegar a nuestra meta, que nuestra meta no es en esta tierra, no es tener éxito, bendiciones, casa, carro, beca, aquí no. Nuestra meta es los lugares celestiales de Cristo Jesús, amén. Entonces dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, sabiendo que el sufrimiento hace parte de la vida del creyente, como lo hemos visto, pero así como hace parte el sufrimiento, así hace parte la victoria del Señor Jesucristo en nuestras vidas, amén. Decía también que no nos enredáramos en las preocupaciones de este mundo, porque debemos mantener nuestra mirada en los lugares celestiales. Debemos mantener nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, amén. Y que Él tiene un lugar especial para cada uno de nosotros, del cual se fue a preparar, amén.
Decía también que debemos luchar legítimamente como el atleta, viviendo una fe auténtica y con disciplina. ¿Sí? Porque debemos ser esforzados y valientes, dice la palabra. Dice, solo esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Y ese esfuérzate no es con pereza, sino es todo lo contrario, con ánimo, con energía, ser esforzados, que sí, que tenemos que orar, tenemos que levantarnos a orar y nos levantamos tarde y salga corriendo porque se nos hace tarde para el trabajo. No, pues levantémonos un poquito antes y podemos dejar en las manos de Dios el día. O si oramos por la noche, ya no en el último minuto que ya nos vamos a quedar dormidos. Y, gracias Señor por los años. Gracias. No. Pues así como, ¿no? Sino que debemos ser esforzados y valientes de dedicarle el tiempo que es de Dios para Dios. Amén. Y también dice que debemos trabajar diligentemente como el labrador, porque a veces queremos solo los frutos, ¿cierto? A veces queremos como que llegar al momento de la cosecha, ir y recoger los frutos y tener las bendiciones y todo, pero no queremos hacer el trabajo que hay previo a eso. Previo a la cosecha hay que sembrar, ¿cierto? Hay que alistar la tierra, hay que sembrar la semilla, hay que regarla, hay que hacer un sinnúmero de cosas para eso. Y ese sinnúmero de cosas para recoger esa cosecha en nuestra vida cristiana es orar, ayunar, leer la palabra de Dios, alabar al Señor. Amén. Estar atentos a la palabra del Señor. Trabajar diligentemente. Meditar y orar para recibir ese entendimiento cada día de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero en especial para que exaltemos su nombre cada día. Amén. Ahora con los versículos que leemos el día de hoy, pues vamos a leer el versículo 8 y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. No en el sentido que Timoteo ya se hubiera olvidado del Señor Jesucristo, sino en el sentido de que lo tuviera presente cada día. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. No olvidarnos de Cristo, es decir, tenerlo presente cada día de nuestras vidas, porque Él pagó un precio grandísimo por nosotros. A veces se dice que la salvación no tiene precio, ¿cierto? Que uno no puede comprar la salvación, que la salvación es gratis, es por gracia, pero la salvación sí tiene un precio tan grande que el único que lo pudo haber pagado era el Señor Jesucristo. Amén. Ninguno de nosotros podemos pagar ese precio. No hay nadie ni un hombre que por más rico que sea en el mundo, por el dinero más grande que tenga, él no puede pagar la salvación. Solamente Cristo y Él ya la pagó por nosotros. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque a veces nos distraemos con las cosas de este mundo, ¿verdad? A veces nos distraemos y descuidamos lo más importante que es Cristo, lo más importante que es Dios en nuestras vidas. Entonces, no debemos dejarnos de enredar en las cosas de este mundo, como el trabajo, el estudio, los amigos, las actividades, el ocio, ¿cierto? No debemos de enfocarnos en esas cosas. O sea, si es bueno, lógicamente, tener una vida equilibrada, o sea, es decir, tener una vida en que podamos disfrutar de las bendiciones del Señor, que podamos salir a almorzar, que podamos compartir con los amigos, que podamos compartir con la familia, que podamos compartir con los hijos, con los sobrinos, con toda la familia, que podamos, digamos que, lógicamente trabajar, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice la palabra, ¿cierto? Pero que todas esas cosas no nos desvíen del sentido de que tenemos que dedicarle tiempo a Dios, que debemos dedicar el tiempo para congregarnos al Señor, que debemos ser esforzados y valientes, y sí, realmente se necesita esfuerzo y valentía para levantarse un domingo mientras todas las demás personas están acostadas, arrunchadas, o la mayoría, ¿no? Por lo menos, eh, está acostado, arrunchado, viendo o se levanta tarde y ve televisión o esas cosas, mientras que nosotros tenemos que levantarnos, bañarnos, arreglarnos, dedicar el día para el Señor y venir y desplazarnos a la iglesia o al lugar de congregación para alabar al Señor. Y eso requiere esfuerzo, claro.
y debemos hacerlo con más diligencia cada día, cada vez más esforzados y valientes. ¿Para qué? Para llegar a las 9 de la mañana. ¿A qué horas? Que ahí está su... Sí, debemos ser esforzados y valientes y no dejarnos enredar por las cosas de este mundo. No, que primero voy a preparar esto, que voy a hacer el desayuno, que voy a hacer esto, que no sé qué. No. Si prefiere, entonces véngase todos los domingos en ayuno, pero llegue temprano. ¿Sí? Cosa que no nos dejemos distraer. Tampoco debemos dejarnos distraer porque por las preocupaciones, ¿cierto? Porque sí que a veces tenemos preocupaciones. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no nos afanemos por el día de mañana. Que no nos afanemos por qué habremos de comer o qué habremos de beber o cómo nos vamos a vestir, con qué nos vamos a vestir. No, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Porque si no fuera necesario, pues estaríamos como cuando Adán y Eva antes de que cayeran en pecado, estaríamos desnudos, ¿cierto? Pero Él sabe que tenemos necesidad del vestido, que tenemos necesidad del alimento. ¿Sí? Entonces Él provee todas las cosas. Porque ¿qué hacemos nosotros? Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y después y Él dará con eso todas las cosas, amén. Dará esas añadiduras de las que tenemos necesidad. Porque entonces debemos desde enfocarnos en esa comunión con el Señor, en leer la palabra, en orar, en alabar a Dios, en ayunar, en congregarnos juiciosamente, ¿sí? Es decir, con todo esto no debemos olvidarnos de tener comunión con Dios, en tener comunión con el Señor Jesucristo, que dice que Él dio su vida por nosotros, amén. Y vamos a Lucas capítulo 22, verso 19, por favor, donde vemos que el mismo Señor Jesucristo decía que teníamos que recordarlo, que teníamos que estar atentos a su palabra, estar atentos a lo que Él hizo. Lucas 22, 19, por favor. Amén. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que es por vosotros, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, cuando Él instituyó la Santa Cena, también la dejó para recordatorio de su obra redentora, ¿cierto? Decía que dejó el pan en símbolo de su cuerpo, como iba a ser golpeado, maltratado, molido por nosotros, por nuestros pecados y transgresiones. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Y después dice en el versículo 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, mas he aquí de la mano del que, pero decía también en ese mismo sentido de la copa. ¿Por qué? Porque haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria del Señor, en que el Señor Jesucristo derramó su sangre. Literalmente Él derramó hasta la última gota de sangre, porque recuerden que cuando el soldado le atraviesa el costado con una lanza, dice la palabra de Dios que salió agua, en su mayoría agua con sangre, pero ¿qué pasaba? Que ya no, casi que no tenía sangre porque Él ya la había derramado por todas las heridas que tenía y Él derramó su sangre por nosotros, amén. Por eso no podemos olvidarnos del Señor Jesucristo, por eso Él instituyó la cena para que nos acordáramos. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 15. Verso 3 y 4. 1 Corintios 15. Verso 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces son cosas que nosotros
debemos tener en mente, y no solamente el día de la Santa Cena, que aquí la celebramos cada mes, porque también hay quienes no, pues vamos cada mes que es la Santa Cena, no, sino es cada día de nuestras vidas, ¿cierto? En cada momento, en cada instante, con cada respiración, con cada palpitar de nuestro corazón deberíamos honrar a nuestro Señor, tenerlo siempre presente, amén. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 2, por favor. Segunda de Timoteo 2:9. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces el apóstol Pablo estaba en prisión, ¿no? Si recordamos el día que hicimos como los primeros, el estudio de los primeros versículos, veíamos que el apóstol Pablo estaba en prisión y estaba a punto de ser martirizado, ¿cierto? A punto de ser asesinado por los romanos a consecuencia de predicar el evangelio del Señor, ¿cierto? Por eso dice acá que el prisionero por predicar a Cristo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, en lugar de estar triste, de estar abatido, él antes daba consolación desde sus prisiones. Y escribía esta carta para que Timoteo fuera esforzado y valiente. Y recuerden que en el contexto de estas cartas eran públicas, ¿no? Entonces, cuando le llegaba a Timoteo, se hablaba de esa carta ante toda la congregación. Y el sentido era de animar a la iglesia. Y tanto es poderosa la palabra del Señor que puso por el Espíritu Santo en el apóstol Pablo, que hasta hoy en día sirve para que nos reconforte, sirve para que nos animemos, ¿sí? Para que a pesar de las situaciones difíciles, los problemas que tengamos, las enfermedades, no nos detengamos, sino que sigamos fieles, sigamos adelante. Porque dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos, Él es fiel y justo para ayudarnos, para sustentarnos, pero también pide que nosotros seamos fieles a Él. Amén. San Juan, vamos al libro de San Juan capítulo 16, por favor. San Juan 16, versículo 33. Amén. San Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, decía el mismo Señor Jesucristo. Y sí, eso es verdad, tal vez en este mundo tengamos aflicciones, tal vez podamos pasar problemas, dificultades, enfermedades, situaciones que a veces tal vez no tenemos ni para un agua de panela ni un pan, pero el Señor es fiel y justo y dice que debemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo, amén, porque Él ya venció y nos da esa victoria, amén. Mateo capítulo 5, por favor, San Mateo capítulo 5. Versículo 11 y 12. Amén. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen. Bienaventurados somos a pesar de las dificultades, cuando pasamos más dificultades, problemas y situaciones, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Porque cuando resistamos, seamos esforzados, seamos valientes y sigamos en el camino del Señor Jesucristo, esas son las recompensas en el reino de los cielos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Segunda de Corintios 4, 8 y 9.
Dice 2 Corintios 4, del 8 al 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y puede que pasemos por todas estas cosas, pero tenemos que tener en cuenta algo, que el mismo Señor Jesucristo dice la palabra que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y esto se hace real cuando creemos en Él. Y tal vez pasemos por situaciones extremas, pero he ahí que el Señor está con nosotros. O sea que si pasamos tribulación no debemos de angustiarnos, que si pasamos en apuros no nos sintamos desamparados porque el Señor está con nosotros. Amén. Entonces no debemos desanimarnos cuando enfrentemos oposición o pruebas o situaciones, sino permanecer firmes en el Señor. Por más difícil que sea la prueba, la enfermedad, la situación, el dolor, debemos confiar porque el Señor tiene el control, porque el Señor es el que obra en nuestras vidas. Y por más difícil que sea una situación, como les vuelvo y les reitero, el morir es ganancia, dice la palabra de Dios, y si morimos es que partimos con el Señor. Amén. Y el morir es ganancia. Amén. Y eso debemos tenerlo siempre presente en nuestras vidas. Y tal vez a veces, o por lo regular, yo les hable del sufrimiento, de los problemas, de las dificultades. ¿Por qué? Porque aquí no es una iglesia de esa falsa doctrina de la prosperidad. Aquí no les hablamos de que todos vamos a tener bendiciones, casa, carro y beca. ¿Por qué? Porque eso es mentira. Dice la palabra de Dios que tal vez en este mundo tengamos aflicción, pero debemos confiar que el Señor ha vencido el mundo. Amén. Y Él nos da la victoria. Amén. Él nos da la bendición. Él nos prospera y nos aparta para Él, para la gloria de su nombre. Amén. Entonces debemos tener esto siempre presente, por más difícil, por más complicada que sea la prueba, la situación, el Señor está con nosotros. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 10. Amén. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Entonces, Pablo sufría en sus prisiones y sus cuestiones y todo lo que pasaba, pero lo hacía con un propósito para que otros conocieran a Cristo y fueran salvos por él. Para que otros cuando leyeran las cartas y vieran que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, que ya le había pedido 3 veces al Señor que se lo quitara, pero el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Que Pablo estaba en prisiones, que era golpeado, que era aguantaba hambre, aguantaba persecución, aguantaba escasez, pero también dice la palabra que a pesar de eso él seguía firme y que cuando él sabía vivir en la escasez, pero sabía vivir en la abundancia. Tenía dificultades, pero estaba en tiempo de paz. O sea, pasaba por todas las circunstancias. Eso nos enseña primero que debemos nosotros aprender a vivir según sean nuestras circunstancias. Y tal vez digamos, no, pero ¿por qué Dios no hace esto en mi vida? Tanto que le he pedido y yo sigo, tanto que le he pedido por la casa y yo todavía sigo pagando arriendo, tanto que le he pedido por esto y yo sigo en las mismas, tanto que le he pedido, pero es que no es en nuestro tiempo, no es de nuestra voluntad, no es cuando nosotros quedamos, sino que el Señor tiene un plan para todos. Porque el Señor hubiera podido sanar al apóstol Pablo de su aguijón, pero él quería que el apóstol Pablo le bastara la gracia del Señor, le bastara que iba a ir al reino de los cielos, le bastara que iba así a pasar dificultades, problemas, pero tenía algo eterno, una redención eterna que ahora nosotros la tenemos. Por eso debemos aprender a vivir conforme cual sea nuestra situación. Lógicamente, no, digamos, no a echarnos de la pena o no dejar así, no, o sea, tenemos que ser esforzados y valientes y aprender a trabajar, salir adelante, ser prudentes,
¿sí? Con los gastos, con las cosas, y tal vez suframos, algunos sufrimos o algunos estamos en la bendición, porque hay un tiempo para todo, ¿no? Dice la palabra que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Así hay un tiempo de bendición, puede haber un tiempo de escasez, por eso debemos ser buenos administradores. Saber administrar cuando está el tiempo de abundancia para que por si llega el tiempo de la escasez tengamos de dónde echar mano, de dónde ayudarnos, ¿sí? Pero tampoco significa que todo el tiempo vamos a estar en pruebas y situaciones. Tal vez pase, porque a veces pasa, ¿sí? Pero es porque no hemos aprendido a depender de Dios, porque no nos hemos aferrado con fe al Señor de la gracia, al Señor de amor y misericordia que nos da todas las cosas, como dice la palabra. ¿Amén? Tampoco aferrarnos a la bendición. Estamos en bendición, gloria a Dios. Pero ¿qué tiene todo esto de sentido, las pruebas, dificultades y las bendiciones y el estar bien? Que aprendamos a depender de Dios y que aprendamos a tener comunión con Él y que aprendamos a no alejarnos de Él. Porque a veces cuando tenemos la bendición, también nos olvidamos del Señor. Entonces estamos bien, todo fluye bien, tenemos dinero, entonces, no, vámonos de paseo. No, vamos y no sé, no tenemos carro, entonces pues no salimos mucho y venimos a la iglesia. Pero compramos carro y entonces ya cada 8 días queremos irnos de paseo. Cada 8 días queremos irnos a dar la vueltica y no sé qué. Pues está bien. Y eso no está mal, pero ¿qué? Hágalo. O sea, está bien que uno saque de pronto un fin de semana para ir, pasear, porque también uno debe aprender a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero eso no se le puede dar de cada 8 días, cada 15 días de estar en esas cosas que lo distraen a uno del fin de que el Señor quiere que aprendamos a tener comunión con Él. Entonces, muchas veces, cuando el Señor sabe que vamos a hacer eso, a veces permite esa escasez para que aprendamos a tener comunión con Él. Entonces, pues nosotros debemos ser prudentes en todas las cosas, darle primero la gloria y la honra a Dios con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestros recursos, y después podemos hacer todas las cosas. Lo que yo siempre he dicho, viene uno a la iglesia y después a las 11 ya hemos acabado. Si se quiere ir temprano, no toma tinto y se va de viaje, de paseo. pero después de ese horario puede uno hacer el resto de cosas. Amén. Entonces es ahí donde tenemos que hacerlo prudentemente, poner en orden las prioridades. Amén. Porque el Señor no nos va a dejar derrotados. Es el amoroso, misericordioso y pasamos la prueba, pero vendrá la victoria. Amén. ¿Y qué debemos hacer? Seguir adelante con nuestra mirada puesta en Cristo, que Él nos da la victoria, sea cual sea nuestra situación, siendo obedientes, predicando el Evangelio, porque la gran comisión no es solo para los que predicamos la palabra de Dios. La gran comisión es para todos y cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Debemos ser obedientes, dar primero buen testimonio, ¿no? Porque eso sí que hace falta a veces en nuestras vidas. Porque a veces queremos hablar y predicar mucho, pero con el testimonio pisoteamos lo que hayamos dicho. Entonces debemos dar buen testimonio. Romanos capítulo 1, por favor, verso 16. Romanos 1:16. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque como lo veíamos también cuando estudiábamos el capítulo 1 de segunda de Timoteo, que decía en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio, que a veces pasa que, como, no sé si han visto esa película para que la vean, que es de Cristiano a la Secreta, y que realmente es una película que impacta, porque a veces las personas vienen a la congregación y aquí ponen cara de cristiano y está aquí en comunión y está bien, pero de las puertas para afuera se camufla. Y entonces en el trabajo
No, yo de vez en cuando voy a la iglesia, pero no es que sea así fanático o no sé qué. Sí, y como de una u otra forma, como que le da vergüenza, ¿sí? Le da vergüenza reconocer que es creyente o diferentes situaciones o incluso hasta negarlo. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero, pero se trata de no hacerlo de esa manera, sino de honrar a Dios con nuestras vidas, el de no avergonzarnos de eso. ¿Por qué? Porque es algo mejor que hacemos nosotros para la gloria de Dios, porque tendremos un futuro mejor, ¿sí? Una vida eterna en esos lugares celestiales en Cristo Jesús y no tener que ir al infierno a pagar por nuestros pecados. Eso es maravilloso y en eso deberíamos enfocarnos. Vamos ahora a Gálatas. Unas hojitas atrás, Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, no hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. No nos cansemos de ser genuinos creyentes, de ser genuinos íntegros, de ser genuinamente creyentes íntegros, ¿sí? De tener una vida para la gloria y honra de Dios, de exaltar su nombre, ¿sí? Y porque dice que en el tiempo Él nos dará la victoria. ¿Sí? No que entonces ahora no hablemos y hagamos porque Él nos va a dar la victoria. No, eso es una añadidura que tenemos que comprender que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y Él nos dará con así todas las cosas. Él nos dará la salida, Él nos dará la bendición, nos dará la cosecha, nos dará lo que necesitamos, la bendición, la sanidad, si no desmayamos y si somos esforzados y valientes para continuar a pesar de cual sea la situación. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido la enfermedad, Él ha vencido todo. Y a su justo tiempo segaremos. No cuando nosotros queramos recoger la cosecha, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es cuando nosotros querramos, sino cuando el Señor tiene su propósito para cada uno de nosotros. Amén. Segunda de Timoteo 2:11, por favor. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y empieza diciendo, palabra fiel es esta. El apóstol Pablo aquí hace énfasis en esto porque lo que va a decir a continuación es verdad. Es una verdad absolutamente confiable. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, que eso que viene a continuación es una verdad espiritual en la cual debemos creer, tener fe de que si somos muertos con Él, Él nos da esa salvación. ¿Y qué es eso? Primera de Timoteo, vamos a la primera de Timoteo 1:15, por favor. Donde también habla el apóstol Pablo de palabra fiel es esta. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Amén. Esa es el Evangelio, esa es la salvación, esa es la vida eterna. Que el Señor Jesucristo vino al mundo y dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Y ahora en Tito, después de 2 Timoteo sigue Tito, capítulo 3, verso 8. Y en estas cosas, pues dice, palabra fiel es esta, ¿cierto? Habla y palabra fiel. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué dice ahí? Que a los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Sí? Eso es nuestra vida. Y como
También como dice acá, en la segunda parte que leíamos del verso 11, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Sí? Y cuando dice que somos muertos con Él, dice aquellos que mueren en Cristo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Habla de la salvación, de la vida eterna. Amén. Y aquellos que han muerto en Cristo no habla del sentido literal, sino habla en el sentido espiritual. Pues también el literal también se aplica, porque si morimos físicamente nos vamos al reino de los cielos y viviremos eternamente con Él. Pero también habla de lo espiritual, ¿sí? Una promesa de vivir con Él. Dice, ¿qué significa morir con Cristo entonces? Esa muerte, la muerte espiritual, es decir, la muerte al pecado. ¿Sí? Gálatas 2:20, por favor. Vamos a Gálatas. Gálatas 2:20. Amén. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, en el sentido de esa muerte interna es morir a lo que le gusta a la carne. ¿Sí? Morir a los deseos pecaminosos, morir al pecado, es lo que debemos hacer. Entonces, cuando nos arrepentimos del pecado y creemos en el Señor Jesucristo, morimos a nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, y viene a vivir el Espíritu Santo en nosotros y tenemos esa nueva vida en Cristo. Que sí, que lógicamente estamos en este mundo, estamos en esta carne, aún tenemos en nosotros a veces ese o sea, siempre va a estar en nosotros esa naturaleza pecaminosa, pero nosotros debemos poner de nuestra parte, identificar el pecado, ¿sí? Que aún mora en nosotros, abandonar ese pecado, pedirle perdón a Dios por ese pecado y luchar contra ese pecado. O sea, ahí cuando dice la palabra y coge valor que dice esfuérzate y sé valiente, porque esa parte del esfuerzo es luchar contra el pecado, luchar contra lo que le gusta la carne, vicios o cosas incorrectas que son pecados delante de los ojos de Dios y uno decirle no voy a pecar y voy a ser esforzado y valiente y en lugar de ir a hacer esas cosas que son incorrectas, voy a orar, voy a escuchar una alabanza, voy a hacer algo para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Amén. También debemos, o el significado también de morir en Cristo es identificarnos con la muerte de Cristo. Y cuando nos identificamos, creemos en el Señor Jesucristo, es que venimos y nos bautizamos, ¿cierto? Nuevamente ya como adultos nos bautizamos, que es el simbolismo de que hemos sido sepultados con Cristo. Cuando uno es sumergido en el agua es el simbolismo de que somos sepultados con Cristo. Y cuando nos levantamos del agua en el bautismo simboliza que ahora revivimos con Cristo, que ahora vivimos en Cristo, que hemos sido resucitados juntamente con el Señor Jesucristo, ¿a qué? A una vida eterna en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es importante el bautizarnos. Romanos, del libro de Romanos capítulo 6, verso 8. Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. ¿Dónde viviremos con Él? En el reino de los cielos. Pero mientras estemos en esta tierra, también viviremos con Él, porque Él está a nuestro lado. Porque Él está con nosotros y por medio de su Santo Espíritu habita en nosotros. Amén. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12. 2:12. Dice,
si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa primera parte. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, como hemos dicho, el sufrimiento es parte del llamado cristiano. Pero aquí se afirma de que aquellos que perseveremos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, que perseveremos, dice, que seremos recompensados con reinar con Cristo. Amén. Y Él nos dará la victoria. Él nos da la victoria porque Él es vencedor. Amén. Entonces, ¿qué significa reinar con Cristo? Es algo literal también en Apocalipsis 20, por favor, libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron juntamente con Cristo 1000 años. Amén. Entonces dice literal que reinaremos juntamente con Cristo. Ahí habla de los creyentes en este versículo. Amén. Apocalipsis 3:21, por favor. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Participantes de la gloria de Cristo, coherederos con Cristo. He ahí esa promesa tan maravillosa que tenemos en el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser fieles en esta vida, ¿sí? Para reinar, para recibir esa recompensa eterna con el Señor y reinar juntamente con Él, ¿sí? Recibiremos las recompensas en el reino de los cielos. Y también en la tierra, ¿por qué no? También podremos recibir recompensa en esta tierra, pero es según en la perfecta y santa voluntad del Señor. Amén. La segunda parte del versículo 12, por favor. Dice, si le negáramos, Él también, ¿qué? Nos negará. Y esta es una advertencia seria, ¿no? Sí, Jesús mismo lo dijo. El que lo negare delante de los hombres será negado delante del Padre. Veamos eso en Mateo capítulo 10, por favor. Mateo 10, 32 y 33. Amén. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y cómo se puede negar a Cristo? Con palabras, ¿cierto? Es lo más común que hay. Decir que no creemos en Él, especialmente en tiempos de persecución, en tiempos de prueba, en tiempos de... Esto hablando a futuro, pero a veces también nos pasa, ¿no? O sea, a veces negamos a Cristo, y más que todo cuando estamos empezando en el Evangelio, lo que decíamos hace un momento, es que usted los domingos va a la iglesia, o porque uno dice que va a hacer el domingo, que dice el domingo, y a veces no, que va a la iglesia, a veces le da a uno vergüenza decir, no, estuve en la iglesia y no sé qué, y o sea, cuando uno es nuevo, ¿no? Y uno dice, no, que para que no le digan, no, el aleluya se convirtió, se le entregó al Señor, que es por lo regular lo que le dicen los compañeros del trabajo, los amigos. Entonces
uno como que por disimular o algo, por esa vergüenza del Evangelio a veces le da, y uno termina negando al Señor. Y tal vez en situaciones de persecución o depresión a veces más. Y ahí donde viene la palabra, lógicamente, cuando uno no se arrepiente de lo que ha dicho, cuando uno no se arrepiente de negar a Cristo. ¿Sí? Porque esto en el contexto futuro de lo que leíamos, que el que persevere hasta el fin, este será salvo también, que habla la palabra, y puede ser a futuro cuando se levante aún persecución, porque nosotros en este país, gloria a Dios que tenemos libertad. Pero ¿cuántas personas no han muerto? Y recientemente, ¿cuántos creyentes no han muerto a causa de Cristo? Y el que lo niegue, pues queda con vida, pero aquel que no lo niegue, precio de muerte, ¿verdad? Y ahí que nosotros aún así estemos en riesgo de muerte, no debemos negar al Señor, porque ahí sí va a ser complicado y se hará esto, el que lo niegue, el Señor Jesucristo también lo negará. Amén. También lo podemos negar con hechos, vivir como si realmente no creyéramos en el Señor, es decir, vivir fabricando el pecado, viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Con eso podemos negar a Cristo con nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si vivimos en pecado, si vivimos fabricando el pecado, vivimos mintiendo, o hurtando, blasfemando, siendo un poco una vida de desorden, una vida de desobediencia, de adulterio, de fornicación, de inmundicia. Al vivir de esa manera, ¿qué pasa? Estamos negando la palabra de Dios. Estamos negando a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dejó su palabra, sus instrucciones para que nos apegáramos a ellas, para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, como dice la palabra. Amén. Amén. Eso sí no les gustó, ¿no? También con la indiferencia, al alejarnos de Dios sin pedirle, sin darle la importancia de su sacrificio, como decíamos en el versículo que estudiábamos hace un momento, de que nos acordemos del Señor Jesucristo, y a veces nos hacemos los que no le damos la importancia realmente que se merece Dios. ¿Sí? No le damos la importancia en nuestras vidas. En el orden de las prioridades, la principal prioridad que tenemos nosotros como creyentes es Dios. No como seres humanos, porque para el ser humano de afuera que no tiene a Dios, las prioridades de ellos son diferentes, ¿cierto? Pero nuestra prioridad no es nosotros mismos. La prioridad no son los hijos, no son los esposos, el cónyuge. Nuestra primer prioridad es Dios. Ya de ahí vienen las otras prioridades, que la segunda prioridad es el cónyuge, que la tercera prioridad es los hijos, que la cuarta prioridad el resto de la familia, el trabajo, la iglesia, o sea, un sinnúmero de cosas que son independientes, pero que nuestra principal prioridad debe ser Dios. Por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas, por encima de todo, debe ser nuestra prioridad Dios. Amén. Entonces no debemos avergonzarnos de Cristo ni del Evangelio. Nuestra fe debe estar firme, sin temor a la opinión del mundo y sin temor a los demás y sin temor a lo que nos pueda pasar. Debemos nosotros estar firmes en el Evangelio, firmes en el camino del Señor. Porque si le negáramos, Él también nos negará, dice la palabra. Amén. Versículo 13 de 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, qué grande es el amor de Cristo, qué grande es el amor de Dios. Que a pesar de que a veces nosotros le somos infieles al Señor, por el pecado, por las cuestiones que hacemos, por todos nuestros pensamientos, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Cuando venimos al Padre en arrepentimiento, en abandono del pecado, que le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces es una declaración muy poderosa sobre el carácter de Dios, sobre el carácter de Cristo, ¿sí? Que aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y su palabra es verdadera y su palabra es maravillosa. Y Él dice la palabra de Dios que Él no es
hombre para que se arrepienta. Dios es fiel a sus palabras y a sus promesas. Amén. Vamos al libro de Números, por favor, en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 23, versículo 19. Amén. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Claro que sí, Él habló, Él dijo y prometió muchas cosas para nosotros y Él lo cumplirá. O sea, cuando sea el tiempo de que Él nos llame a su presencia, nos llevará a esos lugares celestiales en Cristo Jesús, porque ha prometido que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Amén. En eso debemos pensar, en eso debemos aclarar. No se va arrepentido de nosotros, porque ya nos habría fulminado, ya hubiera acabado con la humanidad, porque Él tiene el poder de hacerlo. ¿Sí? Él ha tenido misericordia por aquellos que aún no creen, ha tenido misericordia de nosotros cuando aún creyendo blasfemamos con nuestra vida, con nuestras acciones, con el pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y Él cumplirá todas sus promesas. Amén. Él no cambia según nuestra conducta. Donde Él cambiara la percepción de nosotros según nuestra conducta, pues ya estaríamos en la inmunda, ¿no? Porque la conducta del hombre es del pecado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9, por favor. Nuevamente lo leemos. Primera de Corintios 1, 9. Dice, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, amén, por lo cual fuimos llamados a la comunión. Fuimos llamados a vida eterna, fuimos llamados a esos lugares celestiales, fuimos llamados a eso. Entonces la fidelidad de Dios no depende de la nuestra, gracias a Dios. Que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad, o si no estaríamos en la inmunda. Porque Dios no cambia. Dice que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Dios es fiel, siempre fiel. Amén. Nuestra debilidad humana puede hacernos fallar, ¿cierto? Pero Dios nunca fallará, pues Él siempre será fiel, aunque nosotros nos desenfoquemos, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros pequemos, Él es fiel y justo, Él nos perdona, amén. Y esta palabra pues no nos quiere motivar a que sigamos pecando, sino que al contrario, nos quiere motivar a vivir para Cristo, a vivir una vida correcta, con fidelidad y compromiso delante del Señor, que no nos olvidemos de nuestro Salvador, que vivamos para Dios, que demos buen testimonio, que eso es muy importante, que permanezcamos firmes y fieles hasta el fin. Amén. Vamos a leer, vamos al libro de Apocalipsis, rápidamente, Apocalipsis 7. Perdón, Apocalipsis 2, 7. Vamos a leer unos versículos ya para finalizar, varios, pero los leemos así, rapidito. Dice, Apocalipsis 2, 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Promesas de vida eterna. El que venciere, el que permaneciere hasta el fin. Dice ahora el versículo 11, ahí de mismo Apocalipsis 2, 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vida eterna. Amén. Vida eterna en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Al que venciere, al que llegare hasta el fin, al que perseverare, dice la palabra. Amén. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Recuerden de lo que habíamos hablado hace un momento, de reinar juntamente con el Señor. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, al que no lo negare, al que no estuviere en contra de la palabra de Dios. Amén. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén, gloria a Dios. Y versículo 21 nuevamente, 3:21 dice, lo leemos nuevamente, dice, al que venciere daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Promesas de vida eterna, promesas que el Señor cumplirá a su debido tiempo, promesas de que Él tiene para nosotros, que reinaremos juntamente con Él, que estaremos en esos lugares celestiales, que nos dará de comer del fruto del árbol de la vida, que haremos un montón de cosas en los lugares celestiales. Por eso el Señor quiere que sigamos firmes, que perseveremos hasta el fin, que sin importar si sufrimos o no sufrimos, si pasamos necesidad o no pasamos necesidad, si estamos en bendición, pues gloria a Dios, pero que seamos esforzados y valientes cada día para honrar a nuestro Señor con nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra, gracias Señor te damos por tu amor, gracias Señor te damos por tu misericordia, Padre. Porque si no fuera por ese amor y misericordia, ya estaríamos destituidos, Señor, de tu gracia. Pero sabemos, Señor, que has sido fiel, que has sido bondadoso, que has sido maravilloso, y que a pesar de nosotros y de nuestro comportamiento, henos aquí que tenemos de entrada en el reino de los cielos. Por eso te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras inequidades, por nuestras falencias, Señor. Sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero cuando hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y te pedimos que cada día nos lo recuerdes, que cada día no nos olvidemos del Señor Jesucristo, que cada día seamos esforzados y valientes para dar buen testimonio, Señor, delante de las personas, para dar buen testimonio delante de ti, para honrarte con nuestra forma de vivir, para honrarte, Señor, y que cuando pecamos, Señor, nos perdones y nos guíes, Señor, a ese arrepentimiento genuino y a luchar contra el pecado para no pecar más, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, cada día, Padre, que cada día seamos esforzados y valientes, Dios Todopoderoso. Que cada día, Padre, traigas tú las bendiciones, Señor, a nuestras vidas, el pan de cada día, la sanidad que necesitamos, la bendición que necesitamos, la salida al problema que necesitamos, la dificultad que necesitamos, Señor, en tu tiempo, Señor, no en nuestro tiempo, no cuando queremos, sino cuando es tu santa y perfecta voluntad. Dejamos todas las cosas en tus manos, a todas las personas, nuestros familiares, allegados, conocidos, a todos los dejamos, Señor, para que les muestres el camino al que aún no ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquellos que estamos en Cristo, que seamos reafirmados cada día más para no caer, para no pecar, para no resbalar, Señor. Y si caemos, Señor, que tengamos la capacidad de reconocer el pecado, de arrepentirnos, Señor, y de pedirte perdón, Padre amado. Quedamos en tus manos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén. Amén.